La metodología Magritte es la metodología utilizada para hacer el análisis de riesgos. Esta consta de 5 fases, que son determinar los activos, determinar las amenazas, determinar los salvaguardas, estimar el impacto y estimar el riesgo. Para el paso 1, que corresponde a los activos, estos hacen referencia a los componentes o las funcionalidades del sistema de información que pueden ser atacados de forma accidental o de forma provocada. Algunos de esos activos pueden ser los datos, el software, el hardware, los servicios, las comunicaciones e incluso los recursos humanos. Hay 2 de esos activos que son considerados esenciales porque marcan los requisitos de seguridad de los demás componentes del sistema, y a eso se le denominan activos esenciales, que son los servicios y la información. Los activos tienen una dependencia. Esta dependencia la podemos observar. Los de orden superior son aquellos activos esenciales que dependen de otros activos inferiores. Entonces, en la dependencia tenemos este orden, lo que son los activos esenciales, los servicios internos, el equipamiento informático, el entorno, los servicios subcontratados, las instalaciones físicas y el personal. Para los activos esenciales hacen pues lo que son referencia a la información que se maneja y a los servicios que se prestan. Y los servicios internos son los que estructuran ordenadamente el sistema de la información. El equipamiento informático vendría siendo lo que es el software, el hardware, las comunicaciones e incluso los soportes de información como los discos, cintas, USBs, etc. El entorno hace referencia al equipamiento y los suministros, por ejemplo la energía eléctrica, la climatización, la red, el mobiliario, etc. Los servicios subcontratados es cuando la organización tiene otra empresa la que le está prestando estos servicios. Y en las instalaciones físicas, donde se están ubicando los activos de la organización, y el personal, que pueden ser los usuarios, los operadores, los desarrolladores. La valoración hace referencia a la necesidad de proteger un activo. Entre más valioso es un activo, más protección necesita. Esto se hace o se puede calibrar teniendo en cuenta las dimensiones. Estas son la confidencialidad, que hace referencia a qué daño causaría si conociera la información a alguien que no debe. La integridad, que es el perjuicio que causaría que estuviese el activo dañado. Y la disponibilidad es que causaría el no tener ese activo. Aparte, hay 3 consideraciones más, que son la autenticidad y la trazabilidad. La autenticidad hace referencia al perjuicio que causaría el no saber exactamente quién ha hecho las cosas. La trazabilidad del uso del servicio vendría siendo el daño que causaría no saber quién le presta a usted el servicio, y la trazabilidad del acceso a los datos es el daño que causaría el no saber quién accede a los datos y qué se hace con ellos. Determinar el valor. El valor de un riesgo se determina de 2 formas, de manera cuantitativa y de manera cualitativa. La valoración cuantitativa cuesta mucho esfuerzo, pero permiten hacer unos estudios económicos comparando lo que se arriesga con lo que cuesta la solución, lo que permite que sea mucho más efectivo. Y una determinación del valor cualitativa, lo que permite avanzar con más rapidez, pero sin embargo no permiten comparar los valores más allá de ese orden relativo en el que fueron ubicados. Bueno, aparte de determinar el valor de los riesgos, algo que hay que tener en cuenta es la indisponibilidad. Esta es la duración. De esta puede causar diferentes efectos o daños al funcionamiento normal de un servicio. Para expresar esto se puede utilizar un gráfico en donde se vea el daño respecto a la indisponibilidad del servicio. En el paso 2, que hace referencia a las amenazas, es donde las cuales hacen referencia a las cosas que pueden ocurrir o las causas potenciales que pueden afectar el correcto funcionamiento de un sistema. Las amenazas se pueden identificar de acuerdo a su naturaleza. Estas son de origen natural, las que hacen referencia a accidentes naturales como terremotos e inundaciones, de acuerdo al entorno, lo que hace referencia a los desastres industriales como contaminación, fallos eléctricos, de acuerdo a los defectos en las aplicaciones. Hay problemas que nacen directamente de lo que es el equipamiento, vienen defectos que vienen de fábrica en su diseño y en su implementación.
Pueden haber amenazas causadas por las personas de forma accidental, digamos que personas que tienen acceso al sistema y que por accidente o de forma involuntaria causen algún problema o un error. Las causadas por personas de forma deliberada es cuando las personas con acceso a esta información lo hacen de voluntad y con el fin de hacer un daño en el sistema. La valoración de las amenazas. Una vez identificadas las amenazas, se debe valorar su influencia en el valor del activo, teniendo en cuenta dos conceptos, lo que es la degradación del valor y la probabilidad de ocurrencia. Allí se observa entonces un cuadro para darle el valor a estas amenazas de acuerdo a estos dos factores. El impacto potencial, aunque no es un paso como tal de la metodología, es algo que se debe tener en cuenta para poder seguir con los demás, con el procedimiento. Es algo como unos puntos intermedios. El impacto potencial hace referencia o corresponde a la medida del daño sobre el activo debido a la materialización de una amenaza. Tenemos dos tipos de impacto, el impacto acumulado y el impacto repercutido. El acumulado es mayor cuanto más activos dependen de él, es decir, cuando aumenta su valor acumulado, y permite determinar los salvaguardias de que hay que dotar a los medios de trabajo. Y el impacto repercutido se hace o se calcula teniendo en cuenta el valor propio y las amenazas a las que se exponen los activos de lo que depende de él. El impacto es mayor cuanto mayor sea la dependencia del activo atacado. Por ejemplo, si un activo de bajo nivel sufre un daño grande y hay muchos activos o varios activos esenciales que dependen de él, el impacto que ocurra va a ser bastante alto. Otro aspecto importante es el riesgo potencial. Este hace referencia a la medida del daño probable sobre un sistema. El riesgo va a crecer con el impacto y con la probabilidad. Tenemos entonces dos conceptos, lo que es el riesgo acumulado y el riesgo repercutido. El acumulado se calcula sobre un activo teniendo en cuenta el impacto acumulado hallado anteriormente y la probabilidad de esa amenaza. Y el repercutido se calcula sobre los activos teniendo en cuenta el impacto repercutido y la probabilidad de la amenaza. Las salvaguardas. Estas hacen referencia a los procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen los riesgos. Para la selección de los salvaguardias hay que tener ciertos aspectos en consideración, como son los tipos de activos a proteger, porque cada uno debe tener una protección específica, de acuerdo a su nivel. Otro aspecto son las dimensiones de seguridad que requieren protección, las amenazas de las que se necesitan protección y establecer un principio de proporcionalidad, de acuerdo pues al valor propio y al valor acumulado que se tiene. Hay dos tipos de declaraciones para excluir ciertas salvaguardas. Una es cuando no aplica, es debido a que esa salvaguardia no es adecuada al tipo de activo con el que se está trabajando, o no protege la dimensión, o no protege de la amenaza de la que se está revisando. O cuando no se justifica, es cuando esa salvaguardia sí aplica, pero tiene una desproporción al riesgo que se desea proteger. Los efectos en las salvaguardas. Las salvaguardas entran en el cálculo del riesgo con dos formas. Reduciendo la probabilidad de amenazas, esto es lo que se llama las salvaguardas preventivas. Estas son, y las ideales llegan a impedir completamente que la amenaza se llegue a materializar. Y las que limitan el daño causado. Hay algunas que hacen efecto, pero las consecuencias se limitan. El tipo de prevención. Se encuentran varios tipos de protección, entre esos están la prevención. Estas salvaguardas son preventivas cuando se reducen las probabilidades de que un incidente ocurra. Las protecciones de disuasión es cuando tiene un efecto tal sobre los atacantes que estos no se van a atrever y no lo piensan dos veces antes de atacar. Los tipos de protección. Hay protecciones de prevención, que es cuando una salvaguarda reduce las oportunidades de que un incidente ocurra. La disuasión es cuando los atacantes no se atreven o lo piensan dos veces antes de hacer un ataque. La de eliminación es cuando el salvaguarda elimina un incidente cuando impide que éste tenga lugar.
La minimización de impacto es cuando reduce las consecuencias que traería esa amenaza. La corrección es cuando se ha producido un daño, pero entonces la salvaguarda le hace una reparación a esto. La recuperación es cuando se permite regresar al estado anterior o al estado en el que se encontraba el activo antes de haber sido atacado. Un salvaguarda de monitorización, que son los que van monitorizando el ataque mientras está ocurriendo. Y si se llegan a detectar esas cosas en tiempo real, pues se puede reaccionar atacando a ese incidente. Están las de detección, que cuando se detecta un ataque, cuando informa de que cuando se detecta que un ataque está ocurriendo. Las de concienciación son son aquellas actividades de formación que se le llevan a las personas que están o que funcionan con el sistema para que puedan tener una influencia sobre él. Y están por último las de administración, que son las que están relacionadas con los componentes de seguridad del sistema. La eficacia de la protección. La eficacia es considerada ideal cuando combina dos factores. Desde el punto de vista técnico es idónea para enfrentarse al riesgo que protege y se emplea siempre. Y desde el punto de vista de operación de la salvaguarda es cuando está perfectamente desplegada, configurada y mantenida, cuando existen procedimientos claros para su uso normal y en caso de incidentes, cuando los usuarios están formados y concientizados y cuando existen controles que avisan de los posibles fallos. En el cuadro a continuación se puede ver la eficacia y la madurez en las salvaguardas, con un porcentaje del factor, el nivel y el significado de este. En el paso 4, que hace referencia al impacto residual, es cuando el sistema queda en una situación de posible impacto luego de haber desplegado las salvaguardas y haber obtenido una medida de madurez del proceso de gestión. Para calcular este impacto, pues deben repetir todos los cálculos que se habían hecho anteriormente, pero con el nuevo nivel de degradación. Y el paso 5, que hace referencia al riesgo residual, es cuando el sistema queda en una situación de posible riesgo después de haber desplegado las salvaguardas y haber obtenido una medida de madurez del proceso de gestión. Para calcularlo se deben repetir los cálculos del riesgo haciendo un uso del impacto residual que acabamos de calcular y la probabilidad residual de ocurrencia.